Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son fans del mundo de las telenovelas turcas y de las estrellas que las protagonizan, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y conversación en redes sociales y medios de comunicación. Vamos a hablar de un título que, para ser sinceros, es bastante impactante: Demet Özdemir rescatará a Can Yaman de su alcoholismo. Sé que suena fuerte, ¿verdad? Pero antes de que se hagan mil ideas, quiero aclarar que este título, en realidad, no se basa en hechos confirmados o declaraciones oficiales de los propios actores. Es una hipótesis, una especulación, que ha surgido a partir de ciertos rumores y de la dinámica que hemos visto entre ellos en el pasado. Por eso, en el vídeo de hoy, vamos a desgranar esta idea. Exploraremos de dónde surge esta posibilidad, analizaremos los rumores que circulan, reflexionaremos sobre la naturaleza de las relaciones entre celebridades y la presión mediática, y sobre todo, intentaremos entender por qué este escenario hipotético ha capturado tanto la atención de sus seguidores. No pretendemos afirmar nada categóricamente, sino abrir una conversación y analizar las diferentes facetas de esta idea. Y antes de adentrarnos de lleno, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Así que, para empezar a desentrañar este intrigante título, debemos retroceder un poco en el tiempo. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla fue innegable, y esto traspasó las fronteras de la ficción, llevando a muchos a creer que existía algo más allá de la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos fueron intensos y duraderos, y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, tampoco lo desmintieron de manera tajante, lo que alimentó aún más las especulaciones. Esa cercanía, esa complicidad que mostraban, hizo que el público se encariñara con la idea de que fueran pareja. Ahora, ¿por qué surge la idea de que Demet podría rescatar a Can de un supuesto alcoholismo? Esto, amigos míos, se nutre principalmente de especulaciones y de la percepción que algunos fans tienen sobre la vida personal de Can Yaman. Ha habido en ocasiones comentarios en redes sociales, o incluso artículos de prensa sensacionalista, que sugieren que Can Yaman podría tener una relación complicada con el alcohol. Es importante recalcar que esto no está respaldado por pruebas fehacientes. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, una imagen de cierta intensidad o un momento público donde alguien parece un poco fuera de sí, puede ser magnificado hasta convertirse en un tema de debate. La presión de la fama, los horarios extenuantes, las críticas constantes, todo esto puede ser un caldo de cultivo para que algunas personas busquen mecanismos para lidiar con ello, y lamentablemente, el alcohol a veces puede ser uno de ellos. Si hipotéticamente asumimos que existieran estas dificultades en la vida de Can, porque se pensaría que Demet Özdemir sería la persona indicada para ayudarlo. Aquí entran varios factores. Primero, la fuerte conexión emocional que el público percibió entre ellos. Cuando dos actores tienen una química tan potente en pantalla, es fácil para los espectadores proyectar sus propios deseos y esperanzas en ellos. Se crea un vínculo y los fans llegan a sentir que conocen a estas personas, que se preocupan por ellas. Y si uno de ellos parece estar pasando por un momento difícil, la reacción natural de muchos es pensar en quién podría ser un apoyo. Segundo, la imagen que proyecta Demet Özdemir. Generalmente se la ve como una persona dulce, empática y con una energía muy positiva. Es una mujer que inspira confianza y parece tener un carácter fuerte pero a la vez compasivo. En un escenario hipotético de rescate, estos atributos serían cruciales. Una persona que pueda ofrecer apoyo incondicional, comprensión y al mismo tiempo, tener la determinación para ayudar a alguien a superar una adicción. Los fans, al recordar la forma en que interactuaban en Erkencikus, o incluso en sus apariciones públicas conjuntas, pudieron haber imaginado a Demet como esa figura protectora y alentadora. Además, debemos considerar la narrativa. El público adora las historias de amor y, por extensión, las historias de superación. La idea de que una expareja, o alguien con quien se especuló una relación, pueda ser la salvación para alguien en apuros, es un arco narrativo muy potente y emocionalmente resonante. Es el tipo de historia que engancha y que hace que la gente hable. Piensen en cuántas películas,
O series han utilizado este tipo de tramas: el amor que todo lo puede, la persona que te levanta cuando estás en tu peor momento. Ahora, volvamos a la realidad. Es vital recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Rumores y especulaciones, por muy difundidos que estén, no equivalen a hechos. No tenemos información oficial que confirme que Can Yaman esté luchando contra el alcoholismo, ni que Demet Özdemir esté involucrada en un intento de rescate. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales exitosos que están enfocados en sus carreras, que han tenido sus vidas personales y relaciones que a menudo son objeto de escrutinio público. La presión mediática sobre las celebridades es algo innegable. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, puede ser analizado, distorsionado y convertido en noticia. Para alguien que está constantemente bajo los focos como Can Yaman, quien ha experimentado un aumento masivo de fama en un corto periodo de tiempo, es probable que sea difícil manejar esa atención constante y las expectativas. El concepto de rescate en este contexto es, en sí mismo, un poco problemático. Sugiere una dinámica de poder donde una persona es el salvador y la otra el salvado. Si bien es cierto que las relaciones saludables implican apoyo mutuo, la idea de que una persona pueda rescatar a otra de una adicción es simplista. La superación de una adicción es un proceso largo y complejo que requiere la voluntad y el esfuerzo de la persona que la padece, apoyada por profesionales y sí, también por seres queridos. No es algo que se pueda lograr únicamente por el esfuerzo o el amor de otra persona, aunque ese apoyo sea fundamental. Entonces, ¿qué podemos concluir de este título tan llamativo? Creo que el hecho de que esta hipótesis exista y genere tanto interés dice mucho sobre la percepción pública de estos dos actores y sobre el tipo de narrativas que nos atraen. Muestra cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa en el mundo del espectáculo, y cómo los fans, apegados a sus ídolos, proyectan sus deseos y esperanzas en ellos. Es posible que el título sea una interpretación exagerada de una amistad, o de un profundo cariño que pudo existir entre ellos. Quizás los rumores de dificultades de Can, si es que los hay, son solo eso, rumores, y la conexión con Demet es una proyección de los fans basada en su química pasada. O quizás en un escenario puramente hipotético, si Can estuviera atravesando un momento difícil, la naturaleza compasiva y fuerte de Demet la convertiría en una persona que podría ofrecerle apoyo. Pero todo esto, insisto, entra en el terreno de la especulación. Lo que sí es saludable hacer como espectadores y seguidores de estos talentos es separar la ficción de la realidad. Apreciar su trabajo en pantalla, disfrutar de sus historias, pero también recordar que son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias formas de lidiar con ellos. Y si alguna vez llegan a pasar por momentos difíciles, deseamos lo mejor para ellos, que encuentren el apoyo que necesiten, ya sea de amigos, familiares o profesionales. En resumen, hemos explorado el título Demet Özdemir rescatará a Can Yaman de su alcoholismo, desglosando las posibles razones detrás de esta especulación. Hemos hablado de la química innegable entre ellos en Erkencikus, de los rumores que circulan sobre Can Yaman y de por qué la imagen de Demet Özdemir podría encajar en un rol de apoyo. Hemos analizado la importancia de la narrativa en nuestras percepciones y la presión mediática a la que están sometidos los famosos. Y lo más importante, hemos enfatizado la diferencia entre especulación y hechos, y la complejidad real de superar adicciones. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta hipótesis? ¿Creen que es solo un rumor sin fundamento, o hay algo de verdad en estas especulaciones? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, o simplemente interesados en el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Activen esa campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.